Bien, chicos, buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a revisar un tema muy interesante, porque es un grupo de patologías que están clasificadas entre lo que llamamos las miopatías inflamatorias. Como les estoy mencionando, es un grupo de patologías y que van a tener algunas características especiales en este grupo. Como concepto importante, es un grupo heterogéneo de enfermedades caracterizadas por debilidad muscular proximal. Las miopatías, como el compromiso es de músculo estriado, la debilidad es muscular proximal, ¿ya? Básicamente la cintura escapular y la cintura pélvica. Y en esta patología lo que predomina es la inflamación no infecciosa del músculo esquelético. Como en la mayoría de las patologías autoinmunes, hay criterios para la clasificación de las miopatías, sobre todo en lo que se refiere a polimiositis y dermatomiositis. Y acá tenemos, por ejemplo, los criterios de Bohan y Peters, en los cuales básicamente encontramos el criterio clínico y criterios laboratoriales, ¿no? También vamos a ver otras de Targov o de Tamimoto. En los criterios de Bohan, lo más importante en estas patologías, y eso es importante siempre recordarlo, es la debilidad muscular proximal, chicos. Y si ustedes analizan, debilidad muscular proximal es un síntoma que, aparte de, si no lo evaluamos con un adecuado examen físico, no vamos a detectarlo, ¿no? Porque tenemos que evaluar la fuerza muscular, un adecuado examen neurológico, si no, no vamos a poder hacer un diagnóstico. El paciente solamente va a venir refiriendo que tiene dificultad para levantar los brazos o dificultad para subir escaleras. Eso va a ser su síntoma más importante, ¿no? Sobre todo cuando la única manifestación es muscular. Por ello, y en los criterios de estas patologías, debemos tener muy presente siempre la debilidad muscular proximal. ¿Por qué proximal? Porque también hay debilidad muscular distal, y cuando yo me refiero a distal es cuando la debilidad es en los dedos de las manos o dedos de los pies, que no es característico en estas patologías, sino la debilidad en la cintura escapular y la cintura pélvica. Por lo tanto, el criterio clínico, si ustedes observan, está tanto en los tres tipos de criterios. El más utilizado es el de Bohan y Peter, en la cual también vemos alteraciones a nivel laboratorial con elevación de enzimas musculares. Tenemos, por ejemplo, la creatinifosfoquinasa, a la aldolasa, también se observa aumento en niveles de transaminasas. Otro criterio involucra a la electromiografía, la cual es anormal. También puede haber anomalías en la biopsia muscular, tiene que tener una adecuada biopsia muscular y tiene que ser evaluada adecuadamente también por un patólogo experimentado. Los 4 primeros están relacionados a polimiositis, mientras que el último en los cuadros de dermatomiositis, en la cual se van a encontrar alteraciones dermatológicas. Si observamos en los siguientes, van a ver también algunos exámenes auxiliares como resonancia magnética y anticuerpos, que no necesariamente son utilizados en forma frecuente y nosotros más nos referimos a los criterios de Bohan y Peter. El criterio más importante es el compromiso muscular, es una debilidad muscular proximal, progresiva y simétrica, ¿ya? La simetría es importante. No podemos considerar a un paciente con una miopatía inflamatoria si solamente viene con debilidad de un brazo. Tiene que ser simétrica, generalmente tanto cintura escapular, cintura pélvica, y a veces el paciente primero empieza en alguna de las zonas, ¿no? Primero en los brazos y después en las piernas o viceversa. Pero es simétrica y progresiva. Puede llegar a comprometer incluso los músculos también faringios, tanto de la deglución como de la fonación. Entonces puede haber disfagia y puede haber disfonía, ¿no? En casos mucho más severos, la debilidad también muscular está en
en los músculos intercostales y puede llegar incluso al paro respiratorio. La biopsia muscular, vamos a ver algunas imágenes sobre ello, básicamente es la necrosis de las fibras musculares, pero recordemos algo importante, el compromiso muscular en los pacientes con miopatías inflamatorias no es homogéneo. ¿Qué quiere decir? Que hay zonas en las cuales hay compromiso y zonas que no, o un compromiso en parches. Por lo tanto, puede darse el caso, como sucede muchas veces, en que la biopsia puede ser tomado en un tejido normal y no en un tejido comprometido. ¿De acuerdo? Y es importante también ver que la biopsia puede haber zonas en las cuales hay necrosis de las fibras musculares, zonas en las cuales regeneración de la fibra muscular y zona con atrofia de la zona muscular, ¿no? En la parte de la elevación de enzimas musculares, como ya habíamos mencionado, sobre todo la creatinina fosfoquinasa, aldolasa, enzimas hepáticas, DHL. Electromiografía, que es un examen auxiliar también utilizado, que vamos a hablar básicamente en algunas imágenes posteriores, es la alteración en cuanto a la conducción de la placa motora. Características dermatológicas, vamos a ver el exantema en heliotropo, las pápulas de Gottron, la calcinosis, etc. Se recomienda, en cuanto a los criterios diagnósticos, en cuanto a polimiositis, es un diagnóstico definido cuando presentan las 4 características sin exantema, ¿no? O sea, el compromiso muscular, la biopsia, la elevación de enzimas musculares y la electromiografía. Entonces, es un diagnóstico definido. En cuanto a dermatomiositis, lógicamente tiene que ser el compromiso dérmico más 3 o 4, ¿no? Cuando tenemos todos los criterios, entonces es un diagnóstico definido. Probable, cuando tenemos 3, lógicamente sin exantema, porque si no estaríamos hablando de una dermatomiositis en la cual exige 2 de ellos más exantema. Entonces, ¿qué cosa quiero decir? Que yo puedo tener un diagnóstico probable de dermatomiositis cuando tengo compromiso muscular y elevación de enzimas, por ejemplo. No necesariamente tengo que tener la biopsia muscular positiva y la electromiografía. Y es posible cuando tengo en polimiositis 2 de ellos o en dermatomiositis el compromiso dérmico y 1 de ellos. O sea, si yo tengo un compromiso dérmico característico de dermatomiositis y tengo debilidad muscular, todo clínico tengo un diagnóstico posible de dermatomiositis. Les mencioné que es un grupo heterogéneo. Hay diferentes clasificaciones, pero una de las más prácticas es la que les he traído acá. Polimiositis, en la cual el compromiso básicamente es muscular. Dermatomiositis, el compromiso es muscular más compromiso dérmico. Dermatomiositis juvenil, básicamente es por la edad, es un grupo etario porque se observa una incidencia en 2 picos etarios, vamos a luego ver también. Palabras aparte para los pacientes que presentan miopatías asociadas a neoplasias y también puede haber miopatías asociadas con enfermedades del colágeno. Por ejemplo, hay miopatía asociada a esclerodermia, hay miopatía asociada a artritis reumatoide, al lupus eritematoso y a vasculitis. La característica es que también estos pacientes cumplirían criterios diagnósticos para las otras enfermedades, aparte de la miopatía inflamatoria. Una entidad aparte es la miositis por cuerpos de inclusión, que tiene sus características especiales, tanto clínicas como con respuesta a la terapéutica, en la cual difiere con las miopatías que hemos mencionado anteriormente, en que también puede haber compromiso de fuerza distal, porque también hay compromiso a nivel neurológico periférico. Y una característica muy importante de las miopatías por cuerpos de inclusión es que no hay una respuesta adecuada a corticoides. Estas patologías tienen una incidencia muy baja. Acá ustedes están viendo 0.5 a 8.4 por millón. Son patologías raras, pero que es importante conocerlas porque el diagnóstico tardío puede significar una gran morbilidad o incluso mortalidad para los pacientes. Y el diagnóstico no es fácil porque si hablamos que solamente consiste en la debilidad muscular, imagínense cuántos pacientes pueden pasar
sin ser atendidos o sin el diagnóstico adecuado. La edad de inicio, hay un patrón bimodal, como les mencioné, por eso es que hablamos también de una dermatomiositis juvenil. Hay un pico entre los 10 a 15 años en niños y en adultos entre los 45 y 60 años. Las miopatías que están asociadas a colagenopatías estarían relacionadas con la edad en la que se presenta dicha colagenopatía. Por ejemplo, si hablamos de lupus y es en las mujeres jóvenes generalmente, entonces la miopatía estará asociada en esa edad. Las miopatías asociadas a neoplasias debemos pensarlas sobre todo en personas mayores de 50 años. Importante, ¿no? Pacientes que presentan sobre todo dermatomiositis y algunas polimiositis en un paciente mayor de 50 años, estoy obligado a descartar neoplasia oculta, es decir, como una presentación paraneoplásica. En la parte de epidemiología, en las miopatías inflamatorias idiopáticas, la incidencia entre mujeres y varones es más en mujeres en una proporción de 2 a 1, y en el caso de las miopatías por cuerpos de inclusión que tenía características especiales, también es más frecuente en varones que en mujeres en una proporción igual. Vamos a enfocar sobre todo al comienzo sobre las características en estos tres grupos: dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Si observamos, dermatomiositis es más frecuente en el sexo femenino, igual que polimiositis, mientras la miopatía por cuerpos de inclusión en el sexo masculino. La edad de comienzo, en el caso de la dermatomiositis, vivimos el pico bimodal, que habíamos encontrado una en niños y otra en adultos. En la polimiositis, mayores de 18 años, y en la miopatía por cuerpos de inclusión, mayores de 50 años. La asociación con conectivopatías es más que todo con dermatomiositis, en menor proporción en polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. El cáncer, sobre todo con dermatomiositis, aunque también se ha referido a algunos casos con polimiositis, se ha referido una asociación familiar en los casos de miopatía por cuerpos de inclusión, y la respuesta al tratamiento con corticoides o inmunosupresores es mejor con pacientes con dermatomiositis y polimiositis. En estas patologías también hay presencia de autoanticuerpos, entre ellos el más comúnmente mencionado es anti-Jo1. Le voy a mencionar algunas asociaciones con otro tipo de anticuerpos, pero la sensibilidad de esos anticuerpos es muy baja y la especificidad tampoco no es alta. Hay una serie de autoanticuerpos, el más frecuente es el anti-Jo1. En cuanto a la patogénesis, se afirma que las miopatías están asociadas con procesos inmunológicos por varios factores, ¿no? Tiene la... A ver, perdón, se movió. Tiene las mismas características que las enfermedades autoinmunes, ¿no? Son individuos predispuestos genéticamente, en los cuales tienen factores ambientales que los desencadenan. Las causas exactamente no se conocen. También el hecho de que estén asociadas con enfermedades autoinmunes y además que haya la presencia de anticuerpos circulantes, ¿no? Entonces todo eso nos da el contexto de que puede ser de etiología autoinmune. La etiología específica es desconocida. Se ha visto que puede estar asociado con algunos virus, incluso se han producido modelos animales en los cuales se producen miopatías, por ejemplo en ratones, con el virus Coxsackie virus 131. Algo importante también es que se han visto anticuerpos según la variación estacional, que quiere decir que eso sobre todo en estudios a nivel del hemisferio norte han encontrado anticuerpos más frecuentes durante la época de primavera o la época de invierno. En la primera mitad del año, por ejemplo, se ha encontrado más frecuencia del síndrome antisintetasa, y en la segunda mitad del año se ha encontrado más el anti-SRP o partículas de señal de reconocimiento. Los factores genéticos
asociados que han encontrado en estas patologías es el HLA-DR3, que incrementa un riesgo para el desarrollo de miopatía inflamatoria, y a eso me refería con una predisposición genética, ¿no? También se ha observado que todos los que tienen anticuerpos anti-JOK1 positivos tienen el HLA-DR52 presente. En pacientes de raza blanca se ha encontrado mayor asociación de miopatías con el HLA-DR3 y el DR6. En el caso de las miopatías por cuerpos de inclusión, con el DR1, el DR6 y el DQ1. La fisiopatología parece no ser la misma entre lo que es las pacientes que presentan dermatomiositis y los que presentan polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. En lo que presenta polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, hablaríamos de una citotoxicidad antígeno específica mediada por células, y eso se observa en la presencia de linfocitos CD8, mientras que en la dermatomiositis hay presencia de vasculitis y también más una inmunidad tipo humoral, con presencia de linfocitos 4, aunque también hay presencia de CD4. Aquí un cuadro comparativo, ¿no? De dermatomiositis, polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, en la cual la dermatomiositis se ve la presencia de inmunidad humoral con presencia de células B, también linfocitos T CD4, mientras que en la de miopatía por cuerpos de inclusión y polimiositis, la presencia de TCD8, una alteración mediada por células, ¿no? ¿Qué más se ha observado? Que en el caso de la dermatomiositis, la necrosis de fibras musculares es escasa, ¿no? Mientras que en polimiositis es muy marcada y en miopatía por cuerpos de inclusión es moderada. La presencia de vasculopatía o compromiso vascular es importante en dermatomiositis, no así en polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión, y la presencia de una neuropatía que clínicamente se traduce en debilidad muscular distal es más que todo en miopatía por cuerpos de inclusión. Aquí, por ejemplo, esta es una imagen de la presencia de CD4, CD8, ¿no? Que más estaría relacionada con la inmunidad celular que se observa en las polimiositis y miopatía por cuerpos de inclusión. Y acá estaría más en favor de las asociadas con la inmunidad humoral o células B para la dermatomiositis. La presencia de citoquinas también en estas patologías, citoquinas de inflamación como interleuquina alfa, interleuquina beta y factor de necrosis tumoral alfa, ¿no? Y también a veces con respecto a esta fisiopatología, también algunos blancos terapéuticos para uso de algunos terapia biológica, algunos medicamentos de terapia biológica. Habiendo mencionado la parte de epidemiología, patogénesis de este grupo de enfermedades, es importante cuando hablamos de diagnóstico hacer un fluxograma en cuanto a la debilidad muscular. La debilidad muscular es muy generalizada y puede involucrar muchos cuadros. Por ello, cuando nosotros tenemos un paciente con debilidad muscular, lo primero que debemos determinar es si la debilidad muscular es proximal o distal. Si es proximal, debemos verificar es objetiva, y si es en el caso es objetiva, y si es generalizada o localizada, ¿no? Si es generalizada, entonces hay diferentes enfermedades como la miastenia gravis, diferentes tipos de parálisis periódica o caquexia que podrían explicar esa debilidad muscular. Sin embargo, cuando es localizada, entonces, si es simétrica, estaría en nuestro grupo de miopatías inflamatorias. En cambio, si es asimétrica, tienen una serie de otras patologías como la mononeuritis múltiple, la miastenia gravis, desórdenes neurológicos regionales, etcétera. Pero nosotros seguimos buscando, ¿no? Debilidad muscular, presente, localizada, simétrica, proximal. Acá, justamente la proximal, porque también puede ser distal o por patrones específicos. Y eso es lo que tenemos que tener en cuenta en nuestro examen físico, ¿no? Debilidad muscular objetiva, localizada, simétrica, proximal.
En nuestro esquema neurológico, el patrón, recordemos, no se encuentra a nivel central, no se encuentra a nivel medular, no se encuentra a nivel de sistema nervioso periférico, nada. El problema es a nivel muscular. El problema de la miopatía es en esta zona, ¿no? En este punto. Las miopatías inflamatorias no son las únicas miopatías que existen, por eso también debemos tenerlas en cuenta. Básicamente las muestras están clasificadas en las llamadas miopatías inflamatorias porque el problema es inflamatorio, pero también hay miopatías por alteraciones genéticas, ¿no? Ligadas, por ejemplo, a X, distrofias musculares, con miopatías congénitas. También hay miopatías metabólicas y miopatías endocrinas. Y también hay miopatías inducidas por drogas. Por ello, cuando yo encuentro un paciente con debilidad muscular, debo pensar en causas mucho más probables de miopatía antes de considerarla como diagnóstico primordial de miopatía inflamatoria. Debo descartar, por ejemplo, las miopatías endocrinas, ¿no? Alteraciones en tiroides, paratiroides, por corticoides, también miopatías inducidas por drogas, que es bastante frecuente, metabólicas. En las inflamatorias ya hemos mencionado nuestra clasificación, hemos mencionado también las endocrinas, el síndrome de Cushing también puede producir miopatía, alteraciones electrolíticas como la hipocalemia, hipomagnesemia, hipocalcemia, hipernatremia o hiponatremia pueden causar debilidad muscular. Alteraciones en el metabolismo, como las miopatías asociadas a lípidos o al metabolismo de las purinas, también pueden estar asociadas con debilidad muscular. Entre las drogas y toxinas que producen miopatías tenemos, por ejemplo, el alcohol, los corticoides. Por eso, cuando un paciente toma corticoides y el tratamiento de corticoides hay que tener en cuenta si de repente un paciente tratado por miopatía que empeora, podría ser también que tenga un problema con los corticosteroides y puede ser una miopatía secundaria a corticoides. Pero eso es rarísimo. Otros medicamentos que pueden producir miopatía es la colchicina, los antimaláricos, tratamientos, por ejemplo, para el VIH, ¿no? Penicilamina, incluso los hipolipemiantes como la atorvastatina, la simvastatina también producen miopatías. Infecciones, pero este grupo ya estaría no asociado solamente a la parte inflamatoria, ¿no? Son secundarios a virus como la influenza, el parainfluencia, Coxsackie. El SIDA puede producir también debilidad muscular, citomegalovirus, procesos infecciosos de secundarios a hongos o parásitos. También es importante buscar en los antecedentes la presencia de rhabdomiolisis cuando hay accidentes con compresión de grandes masas musculares, abuso de alcohol, ejercicio extenuante, ¿no? Se ve casos de pacientes que son atletas de competición en que hacen un gran esfuerzo para preparación de alguna competencia y ya con dolores intensos musculares, con CPK muy elevadas, con destrucción bastante de sus fibras musculares. En la miopatía la miopatía en su cuadro clínico, lo más importante es la debilidad muscular proximal simétrica, pero también pueden haber síntomas generales como anorexia y fatiga. Y puede haber también manifestaciones en otros órganos, ¿no? Cuando hablamos de dermatomiositis, las manifestaciones cutáneas son muy importantes, lógicamente la enfermedad muscular y las manifestaciones sistémicas, si queremos clasificarlos en grupos. En las manifestaciones cutáneas, vamos a ver algunas imágenes sobre el rash en heliotropo, que es un rash eritematoso, violáceo, con o sin edema simétrico que abarca la piel periorbitaria. Entonces, el rash en heliotropo se ve en los párpados, en los ojos, básicamente, ¿no? Vamos a ver, en el caso de las manifestaciones cutáneas, también las pápulas de Gottron. Las pápulas de Gottron son pápulas y placas violáceas ligeramente elevadas que se encuentran en prominencias óseas, sobre todo metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y distales, y a veces también en codos, rodillas y pies. Entonces, pápulas de Gottron a nivel de superficies articulares. Otras manifestaciones que podemos también ver en los pacientes con dermatomiositis es eritema malar semejante
al que se ve en lupus eritematoso, pero generalmente estas no respetan surco nasogeniano. Poiquilodermia, eritema también, violación en superficies extensoras. Es muy frecuente también cambios ungueales, o sea, a nivel de las uñas y cuticulares, ¿no? Y entre ellos, telangiectasias periungueales, hipertrofia cuticular e infartos hemorrágicos. ¿Cómo es la evolución de los pacientes con miopatía inflamatoria? Acá básicamente cuando hablamos de inicio insidioso 3 a 5 meses es la presentación más frecuente, que es una forma de presentación subaguda. Sin embargo, hay pacientes que presentan una evolución aguda y otros una evolución crónica. Los pacientes que tienen una evolución aguda en días, máximo en semanas, tienen una evolución rápida de la debilidad muscular que llega a postrar y puede llegar al paro respiratorio. Sin embargo, la mayor parte de pacientes lo hacen en meses, transcurso de meses, poco a poco, en forma insidiosa, sin que el paciente a veces le dé importancia porque lo atribuye a diferentes causas. Y una mucho menos frecuente es la crónica, porque hay pacientes que pueden haber presentado la debilidad incluso en el transcurso de 1 o 2 años. Los músculos proximales, como volvemos a mencionar, son los que están comprometidos a nivel de la cintura escapular y la cintura pélvica. Pueden haber también los músculos del cuello, sobre todo los flexores, un 50% de pacientes. ¿Y cómo podemos notar esta debilidad en el cuello? Cuando nosotros pedimos al paciente que recostado en decúbito dorsal, le pedimos que levante la cabeza, no puede hacerlo o se muestra debilidad en ello, ¿no? O cuando el paciente ingresa, vemos que no tiene dificultad para enderezar el cuello, ¿no? Para levantar la cabeza. En casos ya más severos de enfermedad, y eso nos puede estar avisando que el paciente puede hacer en cualquier momento un paro respiratorio, es cuando hay presencia de disfagia o disfonía. Otros síntomas que pueden estar asociados a esta patología son la mialgia y las artralgias. La artritis franca es rara, ¿no? Es decir, no imposible, pero es raro que haya presencia de artritis. Y cuando sucede eso, debemos descartar de repente enfermedades difusas del tejido conectivo asociadas, y en ese caso una miopatía asociada a enfermedad difusa del tejido conectivo. El fenómeno de Raynaud también está presente, lo hemos escuchado en varias patologías como lupus, esclerodermia. Por ello es que el fenómeno de Raynaud no se considera como criterio de ninguna de ellas, porque es inespecífico. También puede haber compromiso a nivel de pulmón, como fibrosis pulmonar, neumonitis intersticial, y como complicación, cuando tiene debilidad muscular, neumonía por aspiración. Hablamos del rash heliotropo, el cual en esta foto no se ve claramente la coloración violácea, pero el edema palpebral, ¿no? Acá, por ejemplo, también tenemos las alteraciones a nivel ungueal, ¿no? Telangiectasias, infartos y crecimiento de la cutícula, ¿no? Conocidas como las manos de los mecánicos. Aquí, por ejemplo, vemos el signo de Gotro, ¿no? Con las placas violáceas o rosadas en las superficies tanto de metacarpofalángicas, puede ser interfalángicos proximales, codos, rodillas. Más imágenes de lo que vemos en cuanto ¿no? al Gotro. Acá también vemos también las lesiones a nivel de metacarpofalángicas en estas figuras. Más claramente las lesiones a nivel ungueal y cuticular. Podemos aquí ver el eritema más claro violáceo y eritema malar en este pacientito con dermatomiositis juvenil. En dermatomiositis juvenil, sobre todo, también se puede ver la presencia de calcinosis, y la calcinosis significa el depósito de calcio en el tejido celular subcutáneo, que puede ser en zonas muy extensas, ¿no? Es una complicación muy severa que a veces no responde al tratamiento habitual de la polimiositis como tal.
Acá observamos en una radiografía los depósitos de calcio en el tejido celular subcutáneo. Como vimos en la imagen anterior, muchas veces esta secreción de calcio drena como parecido a lo que es la pasta ¿no? Para lavarse los dientes, y la complicación más severa es la infección de estas úlceras y la muerte del paciente por complicación infecciosa, ¿no? La localización puede ser en cualquier lugar. Mencionamos también la fibrosis pulmonar como una complicación. Acá, por ejemplo, vemos en la radiografía, acá algunos tractos fibrosos en la tomografía de pacientes con miopatías inflamatorias. Otros órganos importantes que se pueden también hallar comprometidos es el corazón. Y lo que más se observa es anormalidades electrocardiográficas, las cuales son asintomáticas, y la presencia de arritmias severas es raro, pero puede haber arritmias supraventriculares, cardiomiopatías o llegar incluso a una insuficiencia cardíaca congestiva. La cateninfosfoquinasa es el examen laboratorial que más utilizamos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento del paciente, ¿no? Y generalmente niveles muy altos de ella, mayores de 2.000, 3.000, indican severidad del cuadro, ¿no? Y cuando el paciente ya es tratado, el aumento de la CPK puede estar avisándonos de una recaída del paciente. También otras enzimas, aldolasa, transaminasas, DHL. La velocidad de sedimentación es normal en el 50% de los casos, ¿ya? Y se encuentra en niveles mayores de 50 solamente el 20% de los casos. O sea, pues, si nosotros pedimos los exámenes habituales, puede ser que todo esté normal, a pesar que el paciente esté muy enfermo. Anticuerpos, hay una serie de anticuerpos, ¿no? Acá, por ejemplo, les estoy mencionando a los antisintetasa, anti-SRP, anti-Mi2, anti-PMS1, y hay un sinfín más de anticuerpos relacionados con las miopatías, pero su porcentaje de sensibilidad es bajo, ¿no? 16 a 26%, 4%, 4 a 14%. No tenemos ningún anticuerpo que sea altamente sensible y específico en estas miopatías. Según los estudios, se ha observado, por ejemplo, que los pacientes que tienen anticuerpo antisintetasa van a presentar antisintetasa, que les voy a mencionar un rato más adelante. Los que tienen anti-CRP podrían estar relacionados con polimiositis más grave, neisio agudo, incluso con daño cardíaco, ¿no? Entonces, hay una relación clínica entre esos anticuerpos y la manifestación en los pacientes. Entre los criterios que habíamos mencionado también está la electromiografía, y hay 3 características que se encuentran en la electromiografía, ¿no? Que se describen en los pacientes con miopatía inflamatoria. Potenciales de unidad motora de baja amplitud y de corta duración, por ejemplo. Fibrilaciones presentes de ondas agudas e irritabilidad de inserción. Y esto, para que tengan una idea, el paciente que está haciéndose la electromiografía, el estudio tiene sonido, ¿no? Cuando el médico lo realiza, y cuando el paciente tiene una miopatía se siente como si fuera una granizada, ¿no? Esa es a lo que se refiere con las fibrilaciones, con descargas bizarras de alta frecuencia y son espontáneas. La electromiografía, lógicamente, va a medir justamente, ¿no?, la conducción nerviosa, pero lo que vamos a traducir básicamente es el daño a nivel muscular, en la placa motora muscular, ¿no? Los resultados de la electromiografía para comparar, estas son las imágenes normales que se ven en una electromiografía sin alteración, y esto es una neuropatía y es una miopatía, ¿no?, de corta duración y de también baja intensidad, ¿no? La miopatía no es una alteración frecuentemente encontrada en estos pacientes. La triada completa solamente se encuentra en 40% y está normal en el 10 a 15%, y muchos de ellos no completan la triada completa. Entonces, no es el hecho de que una electromiografía salga normal, anormal, o no cumpla todos los criterios, entonces no significa que el paciente no tenga la miopatía inflamatoria. Puede salir normal, puede salir anormal en forma incompleta, pero el paciente, el cuadro clínico es el que manda. En cuanto a la biopsia,
La biopsia, habíamos mencionado algo sobre que hay necrosis y regeneración de las fibras musculares en estadios variables. Entonces, hay zonas que van a estar normal, zonas que van a estar con una inflamación muy aguda, zonas con bastante necrosis, zonas con regeneración, zonas con fibrosis. Hay un infiltrado inflamatorio perivascular y el endomicio, ¿no? De las fibras musculares. Atrofia perifascicular y en casos de muy larga duración, fibrosis que reemplazan al músculo destruido. Algunas imágenes, ¿no? Mira, por ejemplo, acá cuando el tejido destruido va a ser reemplazado por fibrosis, ¿no? Esos pacientes que llegamos tarde, cuando ya hay mucha fibrosis en los tejidos musculares, quedan con debilidad, algunos incluso hasta cuadriplégicos, ¿no? Infiltrado inflamatorio importante. Cuando hay compromiso vascular también, sobre todo en los casos de dermatomiositis, ¿no? Bueno, ya hemos mencionado los diagnósticos diferencial. En el caso, por ejemplo, en el adulto, el eritema heliotropo es muy significativo cuando hay dermatomiositis, las pápulas de Gotro. También puede haber eritema macular en la parte posterior de los hombros y el cuello. Cuando el eritema está en la parte anterior del cuello, hablamos del signo del tórax, y cuando está en la parte posterior, hablamos del signo del Chal. Nuevamente, para que quede más claro, ¿no? El eritema en heliotropo puede ser con o sin edema palpebral, las pápulas de Gotro, ¿no? Aquí en el caso de las metacarpofalaicas y rectas proximales, las uñas de mecánico, el signo en B, cuando es en la parte posterior el signo en Chal, calcinosis. Hemos mencionado varias veces el síndrome antisintetasa, que es un cuadro de dermatomiositis con algunas características especiales. Son mujeres de edad media con fiebre, la miopatía inflamatoria con mala respuesta al tratamiento, hay compromiso pulmonar con un EPIT, una enfermedad pulmonar idiopática difusa, y en las lesiones cutáneas tenemos manos de maquinista y con una artritis importante, sobre todo en manos no erosiva, y también presentan síndrome de Raynaud, ¿no? Entonces, cuando tienen estas características, le llamamos el síndrome antisintetasa, y se ha visto la presencia también de los anticuerpos antisintetasa. El fenómeno de Raynaud también puede estar presente cuando cumplen el síndrome antisintetasa, ¿no? Ya hemos mencionado varias veces el Raynaud, no solamente específico de miopatías inflamatorias, también en escleroderma también es muy frecuente, ¿no? Entre los anticuerpos que también podemos encontrar las miopatías inflamatorias, el anti-Mi2, MDA5, P155, NPX, etcétera. Estos anticuerpos no se realizan en forma regular en los laboratorios, ¿no? Generalmente son en laboratorios de investigación, pero no los tenemos fácilmente al alcance en el medio. Se ha estado asociando fenotipos y prevalencia y características clínicas de estos anticuerpos. Por ejemplo, se ha visto que cuando hay presencia de neoplasias se puede asociar más a P155 o anti-NXP2. Cuando hablan del síndrome NXP2, que sobre todo es en adultos, se ha observado en pacientes italianos con enfermedad grave, que no están asociados a neoplasias. Y en japoneses, que han encontrado también el NXP2, ha sido asociado con dermatomiositis y en un 58% con neoplasias. En niños se ha encontrado el NPX2 con calcinosis, contractura, debilidad muscular, también enfermedad intestinal y no había asociación con neoplasias. Entonces, hay algunos patrones clínicos que están asociándose a esos anticuerpos. En los casos del P155 se ha visto, por ejemplo, amplias lesiones cutáneas, presencia de debilidad y elevación de enzimas musculares, poiquilodermia y lesiones semejantes a psoriasis. Si se dan cuenta, los cuadros clínicos no son todos los pacientes iguales. Algunos pacientes pueden tener
mayor compromiso muscular, diferentes tipos de lesiones cutáneas, algunos pueden tener compromiso pulmonar, otros compromiso cardíaco. No todos tienen la misma presentación en la misma forma. En el MDA5, por ejemplo, se ha encontrado una elevada mortalidad, incluso la presencia de hemorragia alveolar, ¿no? Y es un curso clínico muy rápido, con una evolución muy aguda, y puede haber compromiso pulmonar. La presencia también puede haber de anticuerpos anti-RO, no asociados con neoplasias. Con el MDA5, ¿qué hemos encontrado? Puede haber miopatía con dermatomiositis amiopática. ¿Qué quiere decir? Que el compromiso muscular, la debilidad muscular es muy leve y lo que hay más es compromiso dérmico, ¿no? Más síntomas generales y signos cutáneos característicos. O sea, lo que predomina en estos pacientes que presentan el MDA5 es un cuadro dérmico y con poco compromiso muscular. En los antimidos, por ejemplo, ¿qué se ha visto? Debilidad muscular, elevación de enzimas musculares, fotosensibilidad, el signo del CHAL, el heliotropo, hipertrofia de cutículas, generalmente tiene buen pronóstico, no hay presencia de enfermedad pulmonar y no hay presencia de malignidad. Hablando ahora con respecto a las miopatías y las neoplasias, que le había mencionado anteriormente, se me ha pasado a ver, la miopatía asociada con neoplasias, se ha visto que los 7-24% están asociadas con, más que todo, con dermatomiositis, los casos, ¿no? El porcentaje aumenta con la edad. ¿Qué quiere decir? Que en los pacientes que tienen más de 50 años son los que tenemos que estar buscando la posibilidad de una neoplasia. Los tumores que están más asociados es mama, pulmón, ovario, estómago, colon, cáncer de útero, próstata y leucemias y linfomas. Son los que más se asocian con dermatomiositis o polimiositis. ¿Qué también se ha observado? La miopatía puede preceder a la aparición del tumor, la miopatía puede ser, el momento de su diagnóstico también hacerse el diagnóstico del tumor o presentarse después del diagnóstico del tumor. En un estudio se encontró que lo más frecuente es cuando la miopatía precede al tumor, o sea que vamos a tener el cuadro de miopatía, pero se hace en el seguimiento hasta 2 a 3 años posterior a la presentación de la miopatía, recién se hace el diagnóstico del tumor. La aparición simultánea, o sea que yo haga el diagnóstico al momento de la presentación del cuadro muscular, solamente se ha visto en un 10.2% en esta serie. Y por otro lado, cuando la neoplasia precede la aparición de la miopatía, es un 30.5%. O sea, un paciente, por ejemplo, con cáncer de mama que durante su evolución presenta miopatía. Más frecuentemente está asociada a las neoplasias con dermatomiositis, la etiopatogenia es desconocida. Sin embargo, también se ha visto que la evolución depende de la evolución también de la neoplasia. O sea, si la neoplasia se activa, la miopatía también. En cuanto a la parte de tratamiento, es muy importante en el tratamiento de miopatías, una piedra angular importante es los corticosteroides, ¿no? Y en esta patología se recomienda entre 1 miligramo, en algunos casos hasta 2 miligramos por kilo por día. Y en casos severos, por ejemplo, cuando el paciente está con disfagia, disfonía o ya debilidad muscular torácico, en la caja torácica, uso de corticoides. También cuando hay compromiso cardíaco, ¿no? Cardiomiopatías, por ejemplo, también. Utilizamos inmunosupresores también frecuentemente, sobre todo en los casos más severos. Como primera opción, generalmente utilizamos siempre el metotrexato. Ya lo conocemos también ampliamente, ¿no? Lo mismo que utilizamos en artritis reumatoide, por ejemplo. La azathioprina también es utilizada en miopatías inflamatorias. Ciclofosfamida, clorambucil, micofenolato, ciclosporina. En casos muy severos podemos hacer uso de plasmaféresis, también inmunoglobulinas. La hidroxicloroquina se indica cuando hay dermatomiositis, ayuda en el control de los síntomas cutáneos.
En cuanto a los corticoides, no hay ensayos clínicos controlados. Los pulsos, sí hemos mencionado, de corticoides que son muy severos. Los inmunosupresores, acá también hemos incluido la ciclosporina. La inmunoglobulina, hay algunos ensayos clínicos controlados en cuanto a dermatomiositis. El problema con las inmunoglobulinas endovenosas es que tienen un periodo corto de efecto, ¿no? Los biológicos que se han mencionado para el tratamiento están el infliximab y el etanercept, y vimos también en la fisiopatología que estaban incrementados, ¿no? El factor de necrosis tumoral, por ello también son utilizados. Sin embargo, uno de los más recomendados en el momento actual para cuadros refractarios es el rituximab, que también ya conocemos. Y aquí otros que son menos utilizados, ¿no? Bueno, los antimaláricos para cuadros dérmicos, tacrolimus, plasmaféresis, como otras opciones. Tenemos que recordar siempre estos cuadros clínicos, chicos. Hemos tenido varios pacientes y justamente el día de hoy tuve la oportunidad de ver un paciente de 38 años que pasó por varias clínicas. Entonces me dice, después de 7 médicos que me han visto, alguien me hizo un diagnóstico. Y esto que ya lo habían visto con la CPK elevada. Recuerden, chicos, que no es necesario cumplir todos los criterios para tener la probabilidad de que tenga un diagnóstico de miopatía inflamatoria. Lógicamente, como les había mencionado, tenemos que descartar en primer lugar otras causas como trastornos de la tiroides, trastornos metabólicos, alteraciones de electrolitos, miopatía por medicamentos, neoplasias, etcétera. Pero si yo tengo un paciente con un cuadro clínico típico de debilidad muscular proximal, ¿no? El paciente no van a ver nada cuando el paciente ingrese, sino obsérvenlo cómo camina, cómo se echa, cómo se levanta de la camilla. Y le tienen que preguntar siempre cuando hay debilidad qué es lo que no puede hacer. Lo primero que el paciente dice que no se puede peinar. El paciente no puede ya levantar o alimentarse solo porque no puede levantar la taza de la mesa, ¿no? O el paciente cuando lo ven que está en la cama hace una serie de movimientos para poder levantarse. Y son cosas que tienen que observar y tienen que evaluar en la fuerza muscular. Si un paciente entra, lo sienten en una silla y le dicen, me siento débil, y lo mandan a su casa, podrían estar perdiendo el diagnóstico de nuestros pacientes. Y es lo que le pasó a mi paciente, ¿no? Después de 4 meses, el paciente le hicieron recién el diagnóstico. Y le ha costado casi 6 meses recuperarse porque dice que está hasta casi cuadripléjico. Tengamos siempre en cuenta estas patologías y sobre todo también sus diagnósticos diferenciales. Cuando tengamos pacientes con esta patología que sean mayores de 50 años, estamos obligados a descartar neoplasias porque eso también es importante definir. ¿Preguntas, chicos? Andrea. Sí, doctora, buenas tardes. Quisiera saber, por favor, qué es la poiquilodermia. Poiquilodermia se refiere a la presentación de lesiones cutáneas con una hiperkeratosis y con una coloración oscura, ¿no? Con una hipercromía, básicamente. No sé si tengo acá, a ver, parece que no tengo una imagen sobre eso. A ver, déjame no tengo. Son alteraciones cutáneas, ¿no? En la cual se ve y se está asociada con neoplasias también y algunos trastornos metabólicos. Déjenme ver si puedo ver acá. Déjenme ver si puedo compartir la imagen. A ver. ¿Lo están observando? No, doctora. No, lo están observando. Ahora sí, doctora. Ahora sí se ve. ¿Ven esa coloración negruzca?
Tengan cuidado siempre con eso, ¿ya? A veces a algunas personas le prestan atención, están asociadas con enfermedades como las miopatías inflamatorias y también con neoplasias. Cuidado con los linfomas. Justamente tenemos ahora en el piso una paciente con estas características, con esta coloración que tiene en la parte anterior, posterior y en la parte de muslos. ¿Ya? Entonces, poiquilodermia. Bien. ¿Más preguntas, chicos? Cecilia. Sí, doctora, buenas tardes. Tenía una consulta. ¿El fenómeno de Raynaud con qué frecuencia se ve en los pacientes? Según las series, un 10%, 15%, es bajo, ¿no? Gracias, doctora. ¿De qué? Rocío. Sí, doctora, buenas tardes. Quería saber, las lesiones de Gorton solo aparecen en el dorso de la mano o también compromete la palma de la mano. Las lesiones de Gottron no son las superficies extensoras de las articulaciones, ¿no? Entonces, donde corresponde al lado de extensión, ahí se presenta. Como en la palma no es extensión más que es flexión, ahí no. Pero puedes tenerlas en las interfalángicas distales, interfalángicas proximales, metacarpofalángicas, codos, rodillas, ¿ya? Pero es en la superficie extensora, en la parte donde extiende la articulación, no en la parte de flexión. Que muchas gracias, Bélgica. doctora. Ok. Bélgica. Sí, sí, doctora, buenas tardes. En el caso de tener una dermatomiositis, ¿cuál sería el tratamiento adecuado? La hidroxicloroquina, pero ¿con qué otro medicamento se puede asociar? ¿O solo es ese medicamento? En el caso de dermatomiositis, para parte dérmica utilizamos la hidroxicloroquina, pero para la componente muscular, porque recordemos que en la dermatomiositis hay debilidad muscular proximal y compromiso dérmico. Muchas veces el compromiso dérmico empieza antes, mucho tiempo antes de la debilidad muscular. Y lo que más nos preocupa es la debilidad muscular, ¿no? Es cierto que al paciente le llama la atención la alteración térmica que muchas veces hay pacientes que van a emergencia y piensan que es una reacción de hipersensibilidad y le ponen corticoides y lógicamente mejora temporalmente. Pero lo más importante es la debilidad muscular y para la debilidad muscular es corticoides. Los corticoides en dosis altas, como hemos mencionado, la prednisona, uso de corticoides si es que hubiera casos severos, como por ejemplo disfagia, disfonía, debilidad muscular en los músculos del tórax, etcétera, ¿no? Y los inmunosupresores. ¿Cuándo utilizamos inmunosupresores? Generalmente utilizamos en todos los pacientes, salvo que sea un caso muy leve, que solamente responde rápidamente a corticoides, pero generalmente utilizamos inmunosupresores como metotrexato o azatioprina o micofenolato, que nos permite controlar mejor la enfermedad y bajar rápidamente corticoides. Gracias, doctora. ¿De qué? ¿Yanela? Sí, doctora, buenas tardes. Una consulta. Respecto a la miopatía por cuerpos de inclusión, vi que dentro de un cuadro comparativo no reaccionaba a los glucocorticoides. En todo caso, en esta patología, ¿qué tratamiento sería el ideal? Lo triste es que en esta patología no tenemos tratamiento, Yanela. Entonces, generalmente avanzan lentamente, pero no responden a nada. Por lo menos hasta el momento no hay tratamiento para miopatía por cuerpos de inclusión, ¿no? Y lo bueno, entre comillas, es que es entre las miopatías, entre el grupo de miopatías inflamatorias, es el de más rara presentación. Ah, ya, doctora. Muchas gracias. ¿De qué? Pregunta, chicos. Cuando alguien les dice que te sienta débil, evalúenlo, examínenlo. Es la única manera de hacer diagnóstico en estos pacientes, chicos. ¿Ya? Hubo hace unos años el caso también de un joven, tendría pues 32 años, pero él tenía fiebre, entonces iba a las emergencias de las clínicas y le decía, tengo fiebre, y todo el mundo se preocupaba por la fiebre y le hacían diagnóstico de tifoidea, le dieron tratamiento para tifoidea, le dieron diagnóstico de infección urinaria,
Él llegaba al consultorio en silla de ruedas y les preguntaba por qué no puedo caminar, y nadie le daba importancia al hecho que no podía caminar, ¿no? Lo examinaban, no le encontraban nada en las rodillas, nada, ninguna lesión cutánea porque él fue polimiositis, y solamente le trataban la fiebre y no se explicaban o no se preguntaban por qué no podía caminar. También demoró mucho tiempo en llegar, ¿no? Llegar al diagnóstico y al tratamiento. Por eso cuando vean pacientes con síntomas de debilidad muscular, piensen en estas patologías, chicos. ¿Alguna pregunta más? Saraí. Sí, doctora, buenas tardes. Mi pregunta iba a estos pacientes, por ejemplo, ¿cómo sería su enfermedad en el caso de que vayan progresando? ¿Ellos manifestarían primero una debilidad muscular y después un dolor o directamente al dolor? No, generalmente, Saraí, estos pacientes no tienen dolor. Por eso es que es más difícil el diagnóstico. Algunos casos de pacientes que tienen una miopatía muy aguda, se puede observar dolor muscular e incluso puedes observar en el examen físico tumefacción de la masa muscular y lo ves, incluso lo palpas caliente. Pero eso no es frecuente, eso es raro. La mayor parte de pacientes no les duele nada. Lo único que tienen es debilidad. Entonces no pueden levantarse, no pueden peinarse, no pueden comer. Pero no, generalmente no les duele nada. Por eso es Y, que no les hacen caso. Sí. y doctora, por ejemplo, a la enfermedad de Still, algunas veces se suele confundir, bueno, a mí me pasó que me confundí con una polimiositis. Entonces, ¿cómo lo podríamos diferenciar? La enfermedad de Still, de todas las enfermedades autoinmunes, es la que realmente es más difícil de hacer el diagnóstico porque sus criterios pueden confundirse con muchas enfermedades. En la enfermedad de Still, la debilidad muscular no es característica. Still generalmente tiene un compromiso articular, ¿no? Tiene artritis con fiebre, leucocitosis y lesiones térmicas evanescentes, que entre las principales manifestaciones, aunque puede presentar otras, ¿no? Pero es lo básico de una enfermedad de Still. En cambio, en el paciente con miopatía es debilidad muscular nada más. Cuando tienes dermatomiositis, entonces compromiso de alteraciones térmicas que hemos visto como el Gotron, como el eritema heliotropo, ¿no? Pero en el caso de la miopatía solamente es debilidad muscular. Si te das cuenta que es el único criterio clínico, ¿no? Algunos tienen fiebre, sí, pero fiebre y debilidad básicamente, ¿no? Still no tiene mucha debilidad, Still tiene más dolor con inflamación articular. Es importante el examen físico, chicos, ¿no? Cuando yo examino a un paciente con debilidad muscular, entonces, y lo que va a hacer, el paciente no va a poder levantar los brazos, por ejemplo, ¿no? Entonces, a las justas puede levantar las manos y las puede mover, ¿no? Entonces, ustedes ven un paciente que mueve bien las manos, ¿no? Mueve bien, tiene fuerza distal conservada, pero no puede levantar el brazo. O sea, ahí se queda. No puede levantar el brazo, no puede, por eso no puede peinarse, pero la fuerza distal está conservada. Ustedes evalúan la fuerza distal en los pies, la dorsiflexión está conservada, pero echen la camilla y pídanle que levante el pie, no puede levantar, le ponen fuerza de resistencia, tampoco puede. Entonces, por eso primero tienen que preguntarle, ¿usted puede subir las escaleras? ¿Usted puede subir a la combi? ¿Usted puede incorporarse cuando va al baño del water? No puede. ¿No? Esas son las cosas, lo primero que uno tiene que preguntarle a estos pacientes. En los casos más severos, vemos un paciente que viene con toda la cabeza caída, que no puede levantarla, ¿no? La cabeza caída y no puede levantarla en casos severos, ¿no? Pero el paciente puede estar caminando, pero cuando lo ve que se siente en la silla y al momento de quererse levantar, tiene que apoyarse con las manos para poder levantarse. Y si es una silla muy baja, no puede levantarse, tienen que ayudarlo. Porque el compromiso de la fuerza muscular está en la parte central, ¿no? Cintura escapular y cintura pélvica. Pero ustedes le evalúan la fuerza de las manos y está, por lo menos al inicio de la enfermedad, está conservada, y excepto en la miopatía por cuerpos de inclusión. Pero la debilidad está, o sea, puede agarrar, tiene prensión, puede escribir, pero no puede levantar la mano. El estilo es muy diferente, ¿no?
Y Still no tiene mucha miopatía tampoco, ¿no? El Still básicamente es la fiebre persistente y la artritis, ¿no? Con Still es otro capítulo que también habría que revisar, que es otro tema aparte. Muchas gracias, doctora. ¿De qué será ahí? ¿Alondra? No, Alondra se fue. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, chicos, espero que tengan siempre en cuenta estas patologías. Son raras, pero son muy importantes. También cuando estos pacientes empiezan tratamiento y tienen una buena respuesta, si suspenden en forma brusca el tratamiento, hay recaídas muy severas. Y como les digo, el paciente puede llegar a hacer un paro respiratorio y morir, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta estos pacientes, ¿no? La bajada de los corticoides es muy lenta, generalmente lo hacemos en 6 meses a 1 año, la bajada de los corticoides, el tratamiento es muy largo, tienen que recibir rehabilitación para poder recuperar parte de la fuerza que han perdido. Entre más rápido sea el diagnóstico y más rápido sea el tratamiento, la recuperación es mejor. Bien, chicos, si no hay preguntas, gracias a todos. Y que tengan buenas tardes.